Saludos amigos de Iglesia Viva en Diálogo, soy Micaela Díaz, me encuentro con Susana Inch, ella es asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana y hoy para hablar de un tema que nos ha indignado, nos duele y que realmente lamentamos desde aquí, desde la Conferencia Episcopal, pero también desde todos los espacios a los que se acoge Bolivia también. En este momento de sufrimiento hablamos de la niña de 11 años que ha sufrido una violación por parte del abuelastro. Susana, por favor, si nos puedes poner en contexto de la situación. Con todo gusto, querida Micaela. La información que tenemos como iglesia es la que ha salido por los medios de comunicación. Se trata de una niña de 11 años que estaba bajo el cuidado del abuelastro, ella, su hermana mayor de 15 años y una hermanita menor que ya sería de esta nueva relación que inició la mamá, con un antecedente de ya violencia en su vida, porque la hermanita mayor habría sido víctima de violencia sexual por parte del papá biológico, quien actualmente está en la cárcel de Palmasola. La mamá inicia esta segunda relación, teniendo ya a las dos hijitas, a la de 15 años y a la de 11 años, y por razones de trabajo, ella y la pareja se trasladan a la ciudad de La Paz a trabajar y dejan a las niñas al cuidado del abuelastro, del papá de la pareja. Y es él quien a inicios de este año aproximadamente va ejerciendo violencia sexual, abusando de la niña, lo que se traduce después en un embarazo que hoy tiene 5 meses y un poco más de gestación. Un tema que ha conmovido a todo nuestro país, pero también hacia afuera, y algo que no podemos comprender y que queremos que nos ayudes a entenderlo. Tenemos una sentencia que es la 206-2014 y digamos, por decirlo así, a ambos grupos, es decir, la gente que está a favor de que la niña aborte y la gente que está en contra de este aborto, utiliza esta sentencia. Queremos entender en qué consiste y por qué se usa de ambos lados. Es una muy buena pregunta. De hecho, tenemos que retroceder un poquito más. ¿A qué responde la sentencia constitucional? Y es aproximadamente el año 2012, si la memoria no me falla, cuando se plantea una acción constitucional orientada a plantear que algunos artículos del Código Penal fueran inconstitucionales. Son varios artículos, entre ellos el artículo que califica el aborto como un delito. Entonces, lo que hace el Tribunal Constitucional con la sentencia 206 es determinar que en realidad el delito del aborto en Bolivia es constitucional. Es decir, que el aborto es y debía seguir siendo calificado como un delito porque va en contra del derecho a la vida que está proclamado en la Constitución, en varios instrumentos internacionales y en otras disposiciones legales vigentes en el país. Por eso es raro que se utilice la sentencia constitucional como el argumento para plantear que fuera la que viabiliza una especie de legalización del aborto, porque en realidad el aborto no es legal en Bolivia. Y este tema es fundamental para entender lo que está pasando y las amenazas que han ido saliendo de personas como Nadia Cruz, quien ha planteado que hubiera algún tipo de responsabilidad al cumplir la obligación de ofrecer ayuda a la niña y por supuesto al bebé en el momento en el que vaya a nacer. Entonces, retomando la idea, el Código Penal tipifica como delito el aborto. Lo que sí es importante mencionar y lo que además es el sumum del problema hoy, es que el mismo Código Penal plantea 2 causales de impunidad. ¿Qué significa eso? Que en esos 2 casos no se va a perseguir el delito, pero el delito sigue siendo delito. ¿Cuáles son las causales? Una, que haya riesgo en la salud o la vida de la madre, y 2, lo que estamos viviendo ahora, que el embarazo sea producto de una situación de violencia sexual, violación, estupro o cualquier otra forma de violencia sexual. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Si se ha dado una situación de violencia sexual que se ha traducido después en un embarazo, queda la posibilidad de que la persona decida no continuar con el embarazo. Y lo que la norma nos está planteando, el Código Penal nos está planteando, es que en ese caso excepcional no se va a perseguir el delito.
pero no deja de ser un delito. Lo que ha hecho el Ministerio de Justicia de manera por demás cuestionable es traducir los términos de la sentencia en una resolución ministerial que aprueba un reglamento o un protocolo de cómo se va a proceder en esos casos y le pone como título interrupción legal del embarazo. Interrupción no es porque no va a poder continuar después del embarazo, y legal tampoco es porque no es legal, es un delito. Podrían haber planteado el protocolo como actuación en casos de aborto bajo la causal de impunidad. Podría haber sido algo más ético por parte del Ministerio de Salud, pero la forma en la que lo plantea genera la idea equivocada de que hubiera un rango de legalidad en casos como este. Ahora, el otro tema importante es ¿qué dicen otras disposiciones legales? Y no podemos dejar de referirnos al Código Niño, Niña, Adolescente, que determina que la protección legal a niños, niñas y adolescentes es desde el momento de la concepción. Es decir, que Defensoría de la Niñez, juzgados, centros de salud, ministerios, personas, cualquier persona, estamos obligados a dar la protección necesaria a niños, niñas y adolescentes desde la concepción. Por lo cual, la figura planteada y que en este momento está en situación de conflicto tan fuerte, es muy compleja. No hay legalidad. Se entiende, por supuesto, que es una situación excepcional, muy difícil para una niña de 11 años estar en esta situación, pero desgraciadamente ya está dada la situación y lo que toca es ver cómo ayudar, cómo acompañar para que sea lo menos traumático posible este proceso para ella y obviamente proteger los derechos del bebé. Hoy por hoy nos encontramos ante la victoria, se podría decir, de la vida, siendo que la niña, la mamá de la niña han decidido que la criatura vaya adelante, es decir, que el embarazo prosiga y con todos los cuidados necesarios que está ofreciendo también la Iglesia. ¿Cuál es la importancia, querida Susana, de que la Iglesia sea parte de este proceso? Y a veces decimos también la fe, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la fe en este tema? Desde la fe, que es lo primero que puedo tocar, hay un tema de convicción absoluta de protección de la vida. Es decir, que aun cuando haya habido una situación de violencia sexual, aun cuando la situación sea de un embarazo de alto riesgo, aun cuando todo sea adverso en este momento, la convicción es que hay que proteger y defender esa vida bajo cualquier circunstancia desde el ámbito de la fe, sobre todo porque nosotros no damos la vida, es Dios el que da la vida y es el único que la puede quitar. Desde el punto de vista legal, que es el que puede tocar más a la población, el tema pasa por una obligación legal. Todos estamos obligados a dar las condiciones, lo que podamos, para ayudar a que un bebé pueda continuar, no solamente hasta el momento de su nacimiento, sino también después. Es decir, la Iglesia no está actuando ni por gusto, ni tampoco en busca de reivindicaciones. Lo que la Iglesia está haciendo es cumplir con un deber moral y también legal, porque si la Iglesia se mantuviera al margen de esta situación, estaría incurriendo en un grave compromiso de omisión ético y también de incumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es clara en cuanto a la obligación de todos, primero del Estado y después de todos, de dar el cuidado y la atención necesaria a un bebé en gestación y posteriormente en todo lo que sean los cuidados necesarios. ¿Tenía la obligación la Iglesia? Moral sí, legal también. ¿Se la podía obligar? No hay mecanismos para que se obligue a la Iglesia o a otra entidad. El Estado no le puede obligar a la Iglesia o a otra entidad a hacer algo que el Estado debería hacer, pero la Iglesia ha tenido la voluntad de hacerlo y está ahí para poder dar respuesta a esa situación en particular. Como decía Susana, el hecho ya ha sucedido. La niña ya ha sufrido este trauma, se podría decir, y las consecuencias han sido las que tenemos hoy por hoy. ¿Cómo podemos prevenir estos actos de violencia? ¿Dónde inicia la prevención? Esta sí es una pregunta difícil, porque esta sí que nos interpela absolutamente a todos. El hogar debería ser el lugar donde los niños estén más seguros y protegidos.
y que sean vulnerados en su seguridad dentro de su hogar, dentro de su ambiente familiar, es terrible porque afecta lo más íntimo de la persona. Trabajar en todo lo que es la atención después de un hecho como este es difícil y nos obliga a pensar en la prevención, que es algo muy importante, querida Micaela. ¿Cómo prevenimos para que eso no suceda? Y las tareas son muchas. Dentro de la iglesia se está trabajando también con mucha fuerza en todo lo que es el tema de la prevención, en ambientes educativos, en ambientes de catequesis parroquial, en todos los ambientes en los que haya presencia de niños. ¿Cómo se puede trabajar en la prevención? Tiene que ver con formación. Todos deberíamos entender que es gravísimo el atentar contra los derechos de un niño y que estamos obligados todos a proteger y amparar a esos niños. En el tema también de la educación sexual, la formación en lo que es la educación sexual desde los principios y valores, todo lo que se refiere también a temas prácticos, como por ejemplo, si hablamos en términos de ambientes generales educativos, el que no haya lugares en los que los niños puedan estar expuestos, depende del lugar del que estemos hablando, depende de las circunstancias, pero tiene mucho que ver la prevención con formación, con acciones concretas de prevención y con la atención siempre constante a estar atentos a cualquier signo que nos haga pensar que un niño puede estar expuesto a una situación de violencia para actuar lo más pronto posible. Te agradecemos, Susana, que nos hayas visitado, que nos hayas aclarado un poco todo el tema de cómo nosotros podemos realmente mejorar nuestra sociedad ante estas situaciones difíciles que estamos viviendo. Agradecemos también a todos los que nos acompañan en Iglesia Viva, el diálogo por una cultura de la paz y del encuentro.